Buenos días, hermanas y hermanos. Damos la bienvenida también a todos nuestros hermanos que nos siguen por los medios, tanto por YouTube como Facebook, ¿no es cierto? Instagram, pero también aquellos que nos siguen por nuestra aplicación. Ya que estoy hablando de aplicación, ¿quiénes de ustedes tienen instalados en sus teléfonos la aplicación? A ver, levanten la mano. Como siempre digo, les he agarrado en curva y sin freno, ¿verdad? Como en aquellas curvas de La Paz hacia toda la ruta del peligro que se llama, ¿no es cierto? Hermanos, creo que debemos dar, así entre paréntesis, un poquito más de utilidad a nuestros medios que tenemos. Esto es simplemente de paso. En las misas todavía yo veo a veces están transmitiendo. Alguna vez se ve esto, ¿no es cierto? Pero esto no es necesario, para eso están nuestras cámaras aquí, los hermanos y el estudio que está trabajando duro y parejo, como decimos comúnmente, ¿no? Ustedes simplemente tienen que mandar a sus amigos el link o la página de la mansión, tanto en Facebook como en YouTube, para que todos sus amigos o todas sus familias puedan seguir, los que no pueden venir o los que están en otros países o en otras provincias, para que puedan seguirnos de manera directa. Entonces, esto es una oportunidad, obviamente, que el mundo nos ofrece, ¿no? Las nuevas posibilidades para la evangelización. Hermanos, en esta Eucaristía estamos orando también por la salud de nuestra hermana Julia Fuertes Ruiz. Así como decía en la primera parte, ¿no? Necesitamos ser sanados en el espíritu, pero también en el cuerpo. Pero rescataba yo y decía que es mejor primero ser sanado en el espíritu. ¿Para qué? No en rechazo de la sanación en el cuerpo, sino más al contrario, porque la sanación espiritual pues nos ayuda a amar a Dios. Cesamos este paréntesis y entramos a lo que es nuestro hoy día, primer domingo de Cuaresma. Hermanos, hay 3 prácticas que la iglesia nos pide para este tiempo. ¿Cuáles son? El ayuno, la oración y la limosna o la caridad. Son 3 prácticas que cada año la iglesia nos propone para que podamos nosotros como hijos de Dios renovar nuestro compromiso, renovar ese amor que sentimos hacia nuestro Dios y Señor, pero también por medio de nuestros hermanos, ¿no? Y en estas 3 prácticas, la principal, decía Padre Rafael el otro día, ¿no? En el retiro de carnaval, es la... O sea, ustedes no han venido ninguno al retiro de carnaval. La oración. Ya ven, has escuchado, estaba sentado ahí y no escuchó. La oración. ¿Por qué? Porque ni el ayuno ni la limosna serían bien practicados sin la oración. Ni el ayuno ni la limosna serían practicados de buena manera si no existe esta comunión íntima en el amor con el Padre. Entonces, la oración es el eje central de estas 3 prácticas cuaresmales. Porque el que ayuna y no ora puede sentir la tentación y sucumbir frente a la tentación. Por eso el Señor mismo, en su vida pública, ¿no? O cuando ya se acercaba el tiempo oportuno, lo que dice también el Evangelio, que decía, oren, porque el cuerpo es frágil, la carne es débil, el espíritu es fuerte.
Oren para fortalecer su espíritu y no caigan en tentación. Entonces, nuestro ayuno solo tendrá fortaleza, nuestro ayuno solo tendrá firmeza en la gracia de Dios. Porque ayunar por ayunar no tiene sentido, sino más al contrario, ayunar desde la fe tiene sentido, desde el amor de Dios. Porque el ayunar desde la fe, desde el amor de Dios, significa que yo ayuno, me privo de las cosas, me abstengo de las cosas innecesarias, no para beneficio propio, sino para beneficio de mis hermanos. Esta es la enseñanza de la iglesia. Segundo, entonces si ayuno, me privo de las cosas innecesarias en mi vida, entonces con facilidad, sabiendo que no ayuno por mí mismo, sino por Dios y por mis hermanos, entonces pues podré abrir mis manos para alcanzar el fruto de mi ayuno a aquellos que considero mis hermanos, aquellos que son mis prójimos también. Esto entonces sobre las tres prácticas en este tiempo cuaresmal. Hoy día el Evangelio toca profundamente, sobre todo, el silencio. Pero las consecuencias que vienen después, o las tentaciones que aparecen fruto de este sacrificio. Jesús dice, es tentado en el desierto y el maligno le presenta pruebas cuando ya la naturaleza humana está rendido. Cuando la naturaleza humana está frágil, está cansado, está fatigado. Hermanos, este es el momento más oportuno para la tentación. Y claramente aparece en el Evangelio. Después de 40 días y 40 noches en ayuno en el desierto, Jesús, ¿no es cierto?, sin comer nada, aparece la tentación, la primera tentación. Muestra clara que el momento oportuno para la tentación es cuando la humanidad está frágil, cuando la humanidad ya está por sucumbir, cuando el cuerpo está delicado, debilitado, fatigado, cansado. Y podríamos poner nosotros entonces en nuestra vida cuáles son estos momentos oportunos para la tentación, cuáles son estos momentos de fatiga que ocurren en nuestra vida. Por ejemplo, solo voy a poner una. Ahora se me vino esto. Por ejemplo, cuando las parejas van de pelea en pelea, discusión en discusión, no se sientan a conversar, no se sientan a resolver sus problemas. Cuando ya no hay cariño, ya no hay afecto, ya no hay cercanía, ya no hay ese calor que viene. Yo digo la segundina o el segundino. ¿Por qué? Porque otra persona le escucha, porque la otra persona le entiende, porque en casa no hay comprensión, no se entiende, y entonces otra persona le escucha, podría ser para el varón o para la mujer, y aparecen infidelidades. Por favor, no se señalen porque me limitan. Perdonen. Por ahí yo encuentro codos o se señalan, entonces me limita no me siento libre ya porque me siento que le estoy atacando a alguien. Pasamos un poco más. Decía, la fragilidad de lo humano es el momento oportuno para la tentación. Y ahí viene Jesús. Nosotros sabemos muy bien, es verdadero hombre y verdadero. Yo pensé que me iban a responder en coro. Verdadero Dios. Esto es nuestra fe. Nosotros creemos en esto. Jesús es el verdadero hombre y verdadero Dios. Pero con todos estos 40 días y 40 noches, su naturaleza humana estaba fatigado, estaba cansado, como cualquier uno de nosotros. ¿Quién no se cansa? ¿Quién no se fatiga en esos días?
¿Quién no tiene necesidades? Y ahí aparece la primera tentación. Ahí aparece la primera tentación que ataca pues directamente a las necesidades. Nosotros tenemos necesidades. Nosotros tenemos muchos placeres en la vida. Y entonces, frente a estas necesidades que existen, frente a los placeres que el hombre tiene, aparece una prueba. ¿Cuál es esa prueba? Había necesidad, ¿no? Decimos nosotros, pucha, mi tripita gruesa se lo está comiendo los delgados, ¿no es cierto? ¿Por qué? Empieza a arder, ¿no? Empieza a sentir hambre. Frente a esa necesidad que ya había en lo humano, ¿qué sucede? Le dice: si tú eres el Hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. Una necesidad real. La tentación, hermanos, no siempre es. La tentación no siempre es algo que se puede vencer o algo que ya se puede ignorar. La tentación viene en algo real. La tentación viene en algo que sí necesitas, en algo que sí puedes hacerlo, pero también por la gracia de Dios que sí puedes superarlo, puedes obviar. Y decía yo, la primera tentación viene frente a los placeres de la vida. Porque, hermanos, también el comer es un placer. Por eso nosotros buscamos saborear, degustar. ¿A quién le gusta comer siempre la comida que no le gusta? A ver. A nosotros nos gusta escoger, a nosotros nos gusta buscar lo que nos gusta. A mí me sale en la palabra decir: la comida entra por los ojos, bien servido, bien adornadito, qué rico se ve, ¿verdad? Este es placer. Y todos tenemos este tipo de placeres, pero no solamente este tipo de placeres. Los placeres de la concupiscencia. Lo que tenemos que satisfacer humanamente. Aparece la primera tentación, por eso dice: si como ya tienes hambre, como ya necesitas, como ya sientes esa necesidad, ¿no? Después de 40 días y 40 noches, tú eres hijo de Dios, pero ¿cómo vas a sufrir de hambre, pues? Si tú eres hijo de Dios, ¿cómo vas a sufrir hambre? Ahí están las piedras. Si tú eres hijo de... Además estás reconociendo el poder de Dios. Y le dice: si tú eres hijo de Dios, entonces convierta esas piedras en pan, llena tu necesidad. Busca satisfacerte. Hágalo si tú eres hijo de Dios. Pero esto no solamente es para Jesús, es para nosotros, porque nosotros también necesitamos y buscamos satisfacciones. Buscamos satisfacciones. ¿Por qué? Porque las necesidades que existen para nuestra naturaleza necesitan ser cubiertas. Pero estas necesidades, por más necesarios que sean, por la gracia de Dios, por el poder de Dios, pueden ser superados. Y ahí va la respuesta de Jesús. Pero está escrito también que no solamente se vive de pan, que no solamente el hombre vive de pan, que el hombre no solamente vive de satisfacer sus necesidades. Y si hablamos de necesidades, entonces viene aquí necesidades o cada necesidad que nosotros sentimos.
Podíamos enumerar estas necesidades que atentan contra nuestro compromiso con Dios. Lo que estaba diciendo al inicio, ¿verdad? Porque nosotros tenemos esas cosas que nos atraen, que nos gustan. Pero frente a estos gustos desordenados, la gracia, el amor de Dios está ahí para podernos llevar a superar estos problemas, para poder vencer estas tentaciones. Pero solo el poder de Dios. Y Jesús, cuando responde, manifiesta ese poder que tiene como hijo de Dios y dice: no solamente el hombre vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Esta es la primera tentación. Preguntémonos nosotros cuáles son nuestras tentaciones en este campo de las necesidades placenteras. La comida, la bebida, el vestir, el arreglarnos bien. Hermanos, a los ojos de Dios todos somos mejores criaturas de Dios. Pero nosotros en nuestra fragilidad, en nuestra condición frágil, en nuestras debilidades, no nos conformamos con lo que Dios hizo en nosotros. Aparecen necesidades, aparecen tentaciones a desvirtuar nuestra condición. ¿Por qué? Porque queremos ser mejores. Porque queremos vernos mejor, queremos aparentar. Un problema grande en nuestra sociedad es aparentar lo que no somos. ¿Quién se conforma con lo que es? ¿Quién dice lo que es? Frente a sus amigos, frente a sus conocidos. Apenas ganamos el sueldo básico, pero para nuestros amigos ganamos el doble, el triple. Nos vanagloriamos. No queremos reconocer lo que somos, lo que tenemos y lo que realmente con lo que Dios nos ha hecho. Yo escucho para ahí, ¿no? Cada cosa se escucha entre esas necesidades innecesarias, además innecesarios después. Sobrepasamos. Aquí aparecen cosas necesarias, pero nosotros creamos cosas innecesarias. Al no conformarnos con lo que Dios nos ha dado, con lo que Dios nos ha creado. Cada uno puede buscar eso cuando yo no me conformo con lo que Dios me hizo a mí. Además de las cosas necesarias, cómo la fragilidad humana construye sueños, ¿no? Y hace creer o se cree a sí mismo que es otra cosa y no es lo que es. Frente a todas estas tentaciones, frente a todas estas cosas que perturban nuestra mente, nuestro corazón, está solamente la gracia de Dios. A eso viene la respuesta del Señor. El hombre no solamente vive de pan. ¿Qué quiere decir? El hombre no solamente vive de satisfacer sus necesidades. El hombre no solamente vive de satisfacer sus necesidades innecesarias creadas por sí mismo. Si las necesidades necesarias pueden ser superadas, y eso es lo que nos enseña en las 3 prácticas cuaresmales. Primero, el ayuno. Está diciendo que cuando uno comparte la gracia de Dios, el amor de Dios, puede compartir también con sus hermanos. Puede abrir también sus manos para poder compartir con sus hermanos.
por la gracia de Dios pueden ser superadas. Y así podemos poner muchas cosas. Hermanos, pero ahí aparece también la segunda tentación. La respuesta del Señor estará en contra de la soberbia y el amor propio. El enemigo le muestra, le lleva a lo más alto del monte para mostrarle todo el reino y dice, si reconoces, si me reconoces como lo que soy, te los doy todo. Nosotros corriendo nos vamos, ¿verdad? ¿Quién no quiere tener poder en el mundo? Porque los bombardeos, no sé cuál será la verdad. Al final de cuentas nunca vamos a saber nosotros, porque solo los poderosos sabrán cuál es la verdad del conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Por qué los bombardeos a Ucrania? Si no es por poder. Todos quieren dominar al otro. ¿Por qué las peleas en nuestro país si no es por poder? ¿Por qué las peleas en las familias si no es por poder? Peleas entre hermanos por herencias, porque unos quieren agarrar más y a otros no los quieren hacer tocar nada. Y peleas entre ellos, ¿por qué? Por poder, porque quieren ser o sentirse por encima del otro, encima del hermano, encima del vecino. Si quieren, en los barrios las peleas por pedazos de tierra se pelean, discuten, se enjuician. Esto es también búsqueda de poder. Y la segunda tentación va contra esto. ¿Cuántos hermanos no se hablan? Solamente por poder, porque creen tener la razón y quieren tener todo de algo que no les pertenece, ni siquiera es fruto de su trabajo. Pero con eso, esperanza de tener fruto del trabajo y del esfuerzo de papá y mamá, se vanaglorían de riquezas y se creen poderosos frente al otro. Esto es la segunda tentación. Si tú reconoces lo que soy, porque mío es este reino, si tú te postras, si tú reconoces lo que soy, entonces yo te lo doy. Búsqueda de poder. El hombre soberbio. Decíamos también en la primera parte, por nosotros nos hacemos soberbios porque nos apoderamos de todo lo que Dios nos da y todo lo que Dios hace por nosotros. Creemos que eso es nuestra facultad, son nuestro esfuerzo. ¿Cuántas veces nos hemos enorgullecido creyendo que nosotros somos capaces de hacer las cosas y sin embargo todo viene de la gracia de Dios? No solamente en el mundo por las cosas materiales, sino también en las cosas espirituales. ¿Cuántos hermanos nuestros o nosotros mismos nos hemos creído por la gracia de Dios que Dios nos ha dado para administrar en nuestra comunidad? ¿Cuántos de nosotros sentimos celos que cuando nuestro hermano viene primero a nosotros y después va a otra hermana, sentimos celos? Esto también es soberbia. O una hermana que ha ido a otra hermana con otro hermano a conversar y después viene, pero anda nomás donde la otra hermana, con ella estás yendo.
Pero la gracia de Dios ha confiado en nosotros sus dones y carismas, no para enorgullecernos, ni para creernos, ni para ser soberbios, sino más al contrario, para ponerlo en práctica según su gracia. ¿Duro es esto? Claro que sí. Nos ponemos celosos de las cosas de Dios que nos ha dado, pero estas no son nuestras, sino es pura gracia de Dios. Y podemos hablar muchas cosas más, pero entremos a la tercera tentación. Ansias de dominar a los demás. Ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. ¿Qué le dice? Lo llevó al punto más alto del templo. Dice, tírate. Porque Dios mismo ha dicho que va a enviar a sus ángeles para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Dios tiene poder, te va a salvar si tú eres hijo de Dios. Pero la respuesta del Señor, inmediatamente, no tentarás a tu Dios. Le haces reconocer que Él es el Dios mismo y Él tiene poder y le está tentando a Él. Por eso, dice que esta tentación responde a eso de ansias de dominar a los demás. Porque el enemigo quiere poner su dominio, quiere hacer reconocer que conoce. Y por eso le dice, si tú eres hijo de Dios, tírate de aquí. Si dices que tienes poder. Además, la palabra de Dios dice, enviará a sus ángeles y no van a dejar que tus pies tropiecen en piedra alguna. Hermanos, esto es día a día nuestras tentaciones. Pero también Cuaresma está hecho para vencer estas tentaciones. Porque en día a día, en estos 40 días y 40 noches, que es tiempo de preparación, tiempo de conversión, se van a manifestar tentaciones a las cuales nosotros tenemos que vencer por la gracia de Dios. Y por eso debemos pedir a Dios que haga crecer su amor en nuestros corazones para poder vencer todo este tipo de tentaciones que son parte de nosotros, de nuestra naturaleza. De nuestra naturaleza. Porque nuestra naturaleza ignora la gracia de Dios. Ignora la voluntad de Dios. En el último ejemplo que puse, claramente, los hermanos que no reconocen los derechos de sus propios hermanos son los que no reconocen la gracia de Dios, porque Dios nos enseña a compartir. Esto es la gracia de Dios. Esto es lo que la iglesia hoy nos pide. Que en estos 40 días de preparación, que estos 40 días de recogimiento, 40 días de preparación para contemplar la gloria de Dios en la resurrección del Señor, la iglesia nos invita a que preparemos nuestros corazones, preparemos nuestra mente, pero preparemos aceptando su amor, su grandeza, su poder para compartir con nuestros hermanos. Obviamente en el ayuno, limitándonos, luchando contra nuestros propios placeres, contra nuestras propias necesidades. ¿Cuáles son nuestras necesidades contra las cuales hay que luchar? No se trata solamente el ayuno de cosas materiales, sino también el ayuno espiritual. Y creo que algunos lo he dicho concretamente, el orgullo, la vanagloria, la murmuración, los chismes.
Tantas cosas que salen en nuestra frágil condición. Para eso es Cuaresma, para renovarnos en la gracia de Dios, para reconocer solo el poder de Dios y decir al Señor: Señor, quiero que alimentes mi ser, quiero que alimentes mi espíritu para poder triunfar con tu gracia y tu poder, así como tú vas a triunfar en la resurrección. Romper todas las ataduras, romper todo lo que nos esclaviza. Que Dios nos ayude en este tiempo cuaresmal a ser varones y mujeres que luchan contra las tentaciones, que luchan contra sus propias debilidades. Nos ponemos en pie y profesamos nuestra fe.